Muy buenos días, tardes o noches, profesor, compañeros y todos los usuarios que visualizan este video. Mi nombre es Abraham Guillermo Cruz Gutiérrez y en esta oportunidad voy a explicar sobre las listas ordenadas dobles. Formo parte del grupo 1 y los integrantes son Caguana López, Nicole Melanie, Gómez Yankee Ariana Camila, Marca Piña Aliaga Julio César, Guamán Granados José Erickson y quien les está hablando. Aquí se menciona el contenido que trataré en esta exposición. Pues primero, hablaré sobre el origen de esta estructura de datos, es decir, quién lo creó, en qué año y algunos otros eventos más. Luego, mencionaré un breve concepto seguida de las características, las cuales solo he considerado las que a mi parecer son las más importantes. Luego, están las ventajas y desventajas. Después mencionaré los ejemplos de la vida real en los cuales se implementa esta estructura de datos y culminaré con una conclusión. También quiero recalcar, esto no está mencionado en los contenidos, pero explicaré un software en el cual estaré utilizando esta estructura de datos, de manera que todo esto quede más claro. Origen. Las listas ordenadas dobles fueron desarrolladas entre 1955 y 1956 por Alan Newell, Cliff Shaw y Herbert Simon en Rand Corporation como la estructura de datos principal para su lenguaje de procesamientos de información. Ahora, a inicios de 1960, la utilidad de las listas enlazadas y de los lenguajes que utilizaban dichas estructuras como su representación de datos primarios, pues ya estaban bien establecidas. También, Bert Green publicó un artículo de revisión, el cual fue titulado Lenguajes informáticos para la manipulación de símbolos, en 1961, el cual resumía todas las ventajas que se tenía del enfoque de las listas enlazadas. Ahora mencionaré el concepto. Las listas ordenadas dobles son un tipo de lista o estructura de datos en la que cada uno de los nodos posee dos enlaces, lo cual va a permitir que podamos movernos o iterar, en este caso, hacia adelante o hacia atrás. No obstante, cada nodo también va a poseer un campo en el cual se encuentra un valor. Estas listas ordenadas dobles tienen una ventaja y es que se pueden recorrer desde cualquiera de los nodos, debido, claro, a que están enlazados. Algunas de estas características son las listas enlazadas, que permite moverse hacia adelante y hacia atrás, como lo mencionamos en el concepto. Cada nodo tiene dos enlaces y un campo de datos, lo cual va a permitir justamente que podamos movernos dentro de la lista hacia adelante o hacia atrás. También, estas listas permiten crear, actualizar y eliminar elementos. En estas listas, la posición de los elementos es relevante. Estas listas también admiten elementos duplicados, lo cual, pues incluso en el software vamos a estar viendo eso. Y finalmente, en estas listas se pueden recorrer sus elementos y obtener uno en específico. Entre sus ventajas y desventajas, pues encontramos las siguientes. Primero, entre las ventajas, permite insertar y extraer nodos, independientemente, claro, del tamaño de la lista. Como mencionamos en sus características, también estaba que podían eliminarse, agregarse o modificarse. No es necesario grandes cantidades de memoria contigua. Y el uso de la memoria se adapta dinámicamente al número de datos almacenados en la lista en cada momento. Esto hace referencia a que, al igual como la posición no tiene importancia en las listas ordenadas dobles, pues tampoco lo tiene el tamaño.
nosotros podemos agregar elementos cuantos queramos. Y claro, ¿no? El tamaño de la memoria que va a utilizar estas estructuras también será dinámica porque se agregarán más datos o más nodos. Desventajas. El acceso a posiciones intermedias con costo, pues depende del tamaño de la lista. También, la necesidad de memoria adicional para almacenar los objetos nodos con sus atributos. Ya más adelante estaremos mencionando esto de los atributos, pero básicamente cada nodo posee atributos que, pues sí o sí se deben implementar para que funcione de manera como lo hemos explicado. Ahora sí, hablaremos de la funcionalidad de estas listas ordenadas dobles. Pero primero, quiero mostrarles el software que utilizaré para explicar este tema. Como podemos ver, aquí este es mi proyecto, listas ordenadas dobles, el cual está en un paquete con el mismo nombre y posee cuatro archivos. Primero, explicaré lo que es un nodo. Si vamos a la PPT, cada uno de estas pilas que podemos ver aquí es un nodo y lo estamos representando en código de esta manera. Un nodo posee estos atributos: nodo anterior, nodo siguiente y el int valor, que de hecho el valor puede ser cualquiera. En este caso, para este ejemplo, usaremos un valor entero. El nodo anterior y siguiente hace referencia a los enlaces que mencionamos también en el concepto que requieren los nodos para que nosotros nos podamos mover o recorrer estas listas desde cualquier posición y hacia adelante o hacia atrás. Luego tenemos dos métodos constructores. Uno que está vacío, que es por defecto, y el otro que justamente posee el valor que queremos agregar a este nodo. Y finalmente, también tenemos lo que son los métodos getter y setter. No, esto no, disculpen. Ya. Ahora, aquí hablamos de las listas ordenadas dobles. Esta clase se llama lista doble y posee dos atributos: la cabecera y el puntero. ¿Qué es esto de la cabecera y el puntero? Muy bien, vamos a explicarlo con nuestro gráfico. La cabecera hace referencia al primer elemento de la lista. En este ejemplo será el 8. Y el puntero hace referencia al último elemento agregado en la lista. En este caso es el 3. Como podemos ver, tanto la cabecera como el puntero son de la clase nodo, de la misma que mencionamos anteriormente. Aquí tenemos algunos métodos que, si bien pueden ser más, ya depende de cómo es que ustedes van a implementar este software o cómo van a implementar, perdón, esta estructura de datos en los diferentes software que realicen, ¿no? Yo para este ejemplo tenía los siguientes métodos. Vamos a insertar nodos, vamos a eliminar nodos, vamos a ordenar la lista, que justamente es lo que queremos también, y finalmente vamos a retornar la lista. Primero iniciaremos con el método insertar nodo, que justamente tiene como parámetro un valor. Lo que nosotros hacemos es crear un nuevo nodo dentro de este método y agregarle este valor. Luego hacemos tenemos un condicional en la cual el if que cumple con la siguiente condición: si la cabecera es nula, va a cumplir con este código. ¿Pero qué quiere decir que la cabecera sea nula? Muy bien, la cabecera va a ser nula únicamente cuando la lista esté vacía. Si es nula la cabecera, es porque no existe ningún valor, no se ha ingresado ningún valor dentro de la lista. Ahora, y si no se ha agregado ningún valor, entonces tanto la cabecera como el puntero van a hacer lo mismo y por lo tanto van a tener el mismo valor, que va a ser, en este caso, el nodo nuevo que hemos creado.
Es decir, si esto no existiera, y solo tendríamos el 8, pues el 8 cumpliría la función de cabecera y puntero. Ahora, ¿pero qué pasa si es que sí existe una cabecera ya insertada? Pues lo que haremos es crear un nodo que vamos a llamarlo anterior. ¿Por qué? Porque aquí guardaremos el puntero actual antes de insertar el nuevo puntero o el nuevo elemento. ¿A qué me refiero con esto? Pues miren, vamos a explicarlo con este ejemplo. Supongamos que queremos agregar un elemento llamado 5. Entonces voy a llamar a mi método insertar node, el mismo que está acá. Y le paso el parámetro 5. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Primero, esta es nuestra tabla actual, donde la cabecera es 8, su valor es 8, y el nodo que le sigue es el 4. Tenemos aquí tres campos, nodo anterior, valor y el nodo siguiente. Entonces, también tenemos lo que es el puntero. El puntero, recordemos que es el último valor. El último valor es 3, pero el que le antepone es 4. Ahora, nosotros aquí en el código mencionamos que vamos a guardar en un nodo llamado anterior el nodo puntero que tenemos. En este caso, el nodo que tenemos ahorita es 3. Entonces, este nodo anterior va a tener dentro un valor de 3. Después, el dispuntero, el puntero va a tener como valor, eh, vamos a darle un valor al nodo siguiente. Es decir, perdonen, si se dan cuenta, el puntero, su nodo siguiente, va a tener como valor el nuevo. Yo le estoy pasando a través del método set el valor del nodo siguiente, que como podemos ver en esta clase, tenemos nodo anterior y nodo siguiente. Entonces, el nodo siguiente, es decir, el que le sigue, valga la redundancia, va a tener como valor nuevo. Y recordemos que el método, el nuevo que estamos agregando es 5. Entonces, este puntero de valor 3 va a tener como nodo siguiente el 5. Ahora, puntero va a tener el valor de nuevo. ¿Está bien? Y como va a tener el valor de nuevo, aquí vemos la otra tabla en la cual ya se modifica todo esto. ¿Por qué? Pues debemos de tener en cuenta que la cabecera siempre se va a mantener a menos que la eliminemos. En este caso va a seguir 8, que es su valor, y el nodo siguiente, que es el 4. Luego, nosotros como estamos agregando un nuevo nodo, entonces el último valor va a ser el que estamos agregando, que en este caso es 5. Y el nodo anterior. El nodo anterior es 3, pero ¿cómo se lo pasamos? Muy bien. Primero, acabamos de mencionar que el puntero va a tener como valor el nuevo nodo que estamos agregando. Y después, al puntero, vamos a darle a su nodo anterior un valor. Y este valor es el nodo anterior que hemos creado aquí. Si recuerdan, este nodo anterior tenía como valor, aquí está, ya, tenía como valor el nodo cuyo valor anterior era el puntero antes de agregarse, ¿no? O sea, antes de que nosotros agreguemos el nodo 5, teníamos el nodo 3. Entonces, ese valor se ha guardado en nodo anterior y luego ahora se lo estamos colocando a este nuevo puntero. De tal manera que una vez que se haya cumplido con todas estas condiciones, pues aquí aparecerá el nuevo nodo. Ahora pasaremos al método eliminar nodo. Supongamos que queremos eliminar el nodo 4. ¿Está bien? Queremos eliminarlo y ahora este pasará a su posición. Pero ¿cómo funcionaría todo esto en este método? Muy bien. Primero, evaluaremos la condicional de que si la cabecera es nula.
acabamos de mencionar que la cabecera será nula únicamente cuando la lista esté vacía. Pero si no lo está, pues si no está vacía, entonces creamos dos nodos. Un nodo actual, el cual al inicio tendrá como valor, pues, el valor de la cabecera, ¿no? Del nodo cabecera. Que nuestro nodo cabecera es justamente 8. Antes de que nosotros eliminemos todo esto, la cabecera es 8. Y por último, el nodo anterior va a ser nulo, por ahora. Ya ahorita vamos a ver para qué lo vamos a usar. Vamos a crear un bucle while, en donde primero vamos a evaluar esta condición. Si actual, que por el momento tiene el valor de la cabecera, get valor es igual al valor, es decir, ¿el valor de la cabecera cuál es? 8. ¿Es igual al valor que estamos queriendo eliminar? No, no es igual. Entonces pasaría simplemente a este else, en donde anterior va a guardar lo que es el nodo actual, es decir, cabecera, que estamos viendo que cabecera va a ser igual a 8. Entonces, anterior va a valer 8. Y el actual simplemente ahora va a valer el mismo actual, pero llamando a su método siguiente. Es decir, básicamente el nodo que le siga a este nodo va a valer actual. O sea, para no confundirlos, este nodo actual es la cabecera que estamos supervisando. Entonces, ahora actual ya no va a valer este nodo, sino va a valer el siguiente, es decir, 4. Pero, ¿qué pasaría si encuentra el valor? Es decir, ya iteramos ya el primer nodo y ahora vamos al siguiente nodo. Y en el siguiente nodo, la condición sí se cumple, porque recordemos que actual ahora vale el nodo siguiente y el nodo siguiente era 4. ¿Ven? El nodo siguiente es 4. Entonces, si aquí actual ya vale 4 y cabecera ya borramos esto, ahora sí actual, get valor, va a ser igual al valor que estamos tratando de buscar, que es 4. Entonces aquí entraríamos con las siguientes condicionales. Anterior es nulo, es decir, este anterior es nulo. Recordemos que anterior tenía el valor actual anterior. Es decir, si recordamos en un inicio, actual tenía el valor cabecera. Entonces, anterior ahora tiene el valor de cabecera. ¿Es nulo? No es nulo. Pasaría a esta condición. Anterior, su nodo siguiente va a ser ahora el nodo del nodo actual, su siguiente elemento. ¿Está bien? Es decir, miren, el nodo actual ahorita es 4 y su nodo siguiente es 3. Entonces, disculpen, ya, claro, está bien, pero disculpen. Este nodo 4, su siguiente nodo es 3. Y lo que estamos tratando de hacer acá es que anterior, que tiene el valor de la cabecera, es decir, su nodo siguiente ya no sea 4, sino sea 3. Ven que acá sí se cumple eso en esta gráfica. El nodo 8, su siguiente nodo es 3. Es lo mismo que estamos queriendo plantear al menos en esta línea de código. Luego, trataremos simplemente de borrar todo rastro de este nodo que estamos eliminando. Actual, set siguiente va a ser nulo porque ya no se encuentra, ya está desaparecido este nodo. Y simplemente actual ya no va a valer en este caso 4, sino va a valer anterior, que es decir, cabecera, get siguiente. Recordemos que ahora la cabecera ya no tiene el valor de 4. O sea, su siguiente nodo ya no es 4, sino es 3. Entonces actual ahora vale 3. Y de esta misma manera ya es como aquí se finalizaría con el método eliminar.
Pero ¿qué pasaría si anterior es nulo? ¿Qué pasa cuando anterior es nulo? Pues actual getValor pues encontró esto al inicio, es decir, en la cabecera misma, disculpen, este valor que querían eliminar es igual a la cabecera. Entonces, pues simplemente lo que haríamos es que la cabecera va a ser igual a la cabecera get siguiente. Es decir, si nosotros quisiéramos, disculpen esto, no. Si nosotros quisiéramos eliminar el 8, entonces la cabecera ya no va a ser 8, sino va a ser 4. Por eso es que cabecera va a ser igual ahora a cabecera get siguiente, es decir, 4. Ahora, actual siguiente, ya pues ese se elimina. Lo mismo que abajo, que necesitamos eliminar todo rastro. Y por último, actual ahora va a seguir siendo cabecera. Y de esta manera va a continuar los bucles hasta que actual quede en nulo. Es decir, hasta que actual haya terminado de supervisar todos los elementos de la lista. Ahora pasaremos al método ordenar. Pero primero quiero mostrar un ejemplo. Porque para ordenar una lista, yo he usado lo que es el método de selección. ¿Qué es esto del método de selección? Pues es lo mismo que vamos a plantear ahora en la siguiente diapositiva. El método de selección es un método de ordenamiento. Yo ahorita estoy implementando este método primero con un arreglo de enteros. Primero, ustedes ven acá, tengo int arreglo que es 4, 5, 3, 2, 1. Bueno, aquí me confundí un poco con el orden. De hecho, quería representar lo mismo que arriba, pero el orden no tiene nada que ver. De todas maneras, esto se va a ordenar. ¿Cómo es que funciona esto? Muy bien. Lo que hace es tomar el primer valor, o bueno, en este caso, funciona como una especie de puntero, que lo que hace es tomar el valor, en este caso el primero, que es 4, y los va a comparar con los otros elementos que no ha tomado. Es decir, en este caso, 3, 5, 2 y 1. Y de estos 4 elementos que no ha tomado, va a buscar el menor de todos ellos. Es decir, 1. Y luego va a comparar. Dime, ¿este elemento 4 es menor que 1? Si es menor, entonces, perdón, disculpen. ¿Este elemento 1 es menor que 4? Es decir, el elemento encontrado aquí es menor que el que hemos tomado, es el 4. Si es menor, entonces se intercambian. Pero si no es menor, simplemente se quedaría ahí y pasaríamos al siguiente valor. Como esto sí es menor, cambian de posición. Ahora 1 pasa a tomar la posición del 4 y el 4 la posición del 1. Luego, ya no iríamos a la posición, a la primera posición, sino pasaríamos a la segunda posición. En este caso, en la segunda posición está el 3. Entonces, aquí volvemos a comparar con los otros elementos no tomados. Pero ojo, desde este punto ya no tocamos lo que es el 1. Ya no lo tocamos. Este es el que estamos utilizando para comparar a ver si hay o no cambio. Y los que vamos a evaluar son estos 3 que sobran. Entonces, buscamos el menor. ¿Cuál es el menor? 2. Nos preguntamos, ¿2 es menor que 3? Sí es menor. Entonces sí debe haber cambio. Ahora pasamos a la tercera posición. En la tercera posición está el 5. Y ahora comparamos con los otros 2 elementos que no hemos tocado. El menor de estos 2 vendría a ser 3. Y nos preguntamos, ¿3 es menor que 5? Sí es menor.
entonces habría cambio. Entonces, vamos a la posición 4. Nos volvemos a topar con el elemento 5. Entonces, el único que falta por analizar vendría a ser el 4. 4 es menor que 5. Si es menor, entonces hay cambio. Y de esta manera, todo está ordenado. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a utilizar esto? Pues aquí hay un pequeño código en el cual tenemos un for que engloba todo el código, a excepción del arreglo, claro, en donde el indicador va a ser 0 y tiene que ser menor al arreglo, a la cantidad de arreglo, es decir, en este caso, el tamaño, ¿no?, del arreglo, menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque si te has dado cuenta, no es necesario evaluar el último elemento, debido a que después del último elemento ya no hay elementos por delante. Entonces, sería una iteración innecesaria. Quiero recalcar que el método de selección, esta manera en la que he escrito el código, si bien no es la fija, es decir, no es la única manera de utilizarlo. Hay otras maneras y cada uno puede modificar esto, mejorarlo incluso a como le parezca. Eso ya le dejo a criterio de cada uno. Entonces, en int mínimo se va a guardar en primer lugar la posición en la que nos encontramos. Recordemos que en el arreglo se evaluaba por posiciones y luego comparabas esto con cada uno de los elementos que seguían adelante y que no hemos tocado todavía. Entonces, int mínimo va a ser la posición en la que estamos. Luego, otro for vamos a crear en donde ahora simplemente se evalúa los que están delante de la posición. Si estamos en la posición 0, evaluará todos los de la posición 1, 2, 3 y 4. Si estamos en la 1, va a compararlos con la posición 2, 3 y 4 y así sucesivamente. Y aquí está la condición. Arreglo J, es decir, el arreglo que está adelante, es menor que la posición que hemos tomado. Si es menor, entonces se va a guardar el mínimo como J, como esa posición. Y luego va a haber ¿cómo se llama? Va a haber el intercambio, en donde crearemos un entero extra y aquí se va a guardar la posición, que es arreglo I. Luego, arreglo I ahora va a valer, es decir, la posición 1 va a valer ahora lo que es el arreglo mínimo, el valor mínimo que se ha encontrado de las posiciones que estaban delante. Y simplemente luego la posición que se encontró como mínimo, pues va a valer la posición en la que estábamos analizando, ¿no? Como pudimos ver, si nosotros acá, por ejemplo, aquí está evaluando la posición 3. Perdón, la posición 2, disculpen, la posición 2. Entonces, en extra, guardamos el arreglo con la posición 2, es decir, 5. Luego, en la posición 2, vamos a guardar el arreglo mínimo. Es decir, ¿cuál de estos era el menor? 3. Ahora, esta posición ya no va a valer 5, sino va a valer 3. Y luego, la posición que encontramos como mínimo va a valer ahora la posición que estábamos analizando y la cual guardamos en extra. Es por ello que permite intercambiar estas posiciones. Muy bien. Entonces, disculpen. Ya. Vamos a pasar al código. Más o menos es como funciona de la misma manera este método. La diferencia está en que el nodo, el índice ya no va a ser un entero, sino va a ser un nodo. Y no va a iniciar como un entero, sino va a iniciar desde la cabecera. Luego, ya no se va a comparar si es que es menor al tamaño del arreglo. Esto se debe a que la lista ordenada doble no tiene un tamaño fijo, como lo mencioné antes. Entonces, simplemente va a evaluarlo hasta que el índice sea nulo. ¿Cuándo llegará a ser nulo? Ahorita lo vamos a ver. Y simplemente el índice va a tomar en cada iteración el valor del índice, pero su nodo siguiente. El índice menor va a valer índice. Luego evaluamos con otro bucle for
los subíndices, que va a ser igual desde el índice siguiente, es decir, desde la siguiente posición en adelante, o desde el siguiente nodo en adelante. Luego, el subíndice va a ser diferente a nulo, o en este caso, este bucle for va a seguir iterando hasta que subíndice llegue a ser nulo, y después subíndice, pues va a valer siempre subíndice get siguiente. Luego, el if, la condicional, el índice menor, el valor, tiene que ser mayor. Como les dije, esto uno puede interpretarlo de la mejor manera como busque, ¿no? Yo, por ejemplo, en el entero, si bien yo puse arreglo J menor, arreglo mínimo, y aquí lo puse como mayor, cada uno ya depende del pensamiento o de cómo es que quiere programar. Esto es libre. Y simplemente se buscará el menor y se hará el intercambio que mencioné antes con los enteros. En el intercambio no hay diferencia alguna. Es todo lo mismo, excepto que aquí se utilizan los métodos setter, pues, ¿no? Y aquí simplemente tenemos un método de retornar lista. Este método retornar lista lo que hará es devolverme todo el listado, pero que se ha guardado perdón, todos los nodos, cada uno de sus valores, pero lo vamos a devolver en una lista. De tal manera que sea más fácil al momento de llamar este método e iterarlo, pues, ¿no? Ya que sería más complicado si es que nosotros utilizamos los métodos get y set para llamar al siguiente nodo y tratar de mostrar todos estos elementos. Por ejemplo, el nodo, aquí creo un nodo llamado nodo que va a ser la cabecera, desde donde se va a iterar. Luego, aquí he creado una lista en donde voy a comenzar a guardar todos los valores, únicamente los valores. Muy bien. Entonces, una vez que acá tenemos el bucle while, simplemente comenzamos a llamar a todos los valores. Cuando no sea nulo, se va a culminar. ¿Y cuándo no llegará a ser nulo? Cuando haya terminado de analizar todos los nodos de la lista. Solo ahí llegará a ser nulo. Entonces, en la lista agregamos el valor del nodo que está analizando y luego nodo va a valer nodo siguiente, el nodo siguiente de ese nodo que estamos evaluando. Esto del contador no es necesario. Ahora, yo les voy a mostrar primero cómo es que nosotros cómo es que lo implemento a nivel de consola. Este, por ejemplo, es el arreglo que yo les mostré en la PPT con respecto al método de selección, que funciona correctamente, pero no es lo que ahorita estamos evaluando, sino esto. Verán que la lista doble voy a insertar 4 elementos, 8, 4, 3 y 5. Y después todo esto lo retorno en una lista con el método retornar lista. De tal manera que los puedo llamar cada uno de estos elementos con un for each en lugar de estar llamando cada uno de los nodos y llamar a su método, a su nodo siguiente. De esta manera que quede 8, 4, 3 y 5. Queremos ordenarlos ahora. Muy bien. Ordenar lista. Simplemente llamamos a este método y ahora estarían ordenados. 3, 4, 5 y 8. Funciona correctamente. Ahora, esto lo hemos implementado a nivel de interfaz, donde simplemente de manera más gráfica estamos añadiendo algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo trato de agregar los mismos valores que inserté aquí, disculpe, acá está. Por ejemplo, 8, voy a insertar 8, voy a insertar 4, voy a insertar 3 y voy a insertar 5. Luego, si quiero ordenarlos, automáticamente me los ordena. Y si yo quiero eliminar, elimino el 5 y se elimina completamente.
Si yo quiero agregar otros 10, por ejemplo, luego 80, y luego un 8 otra vez. Aquí es donde mencioné también antes en la PPT, si recuerdan, que se pueden agregar métodos repetidos. Sí se puede agregar. Como ya pueden ver acá, sí se agrega. Y cuando yo le doy a eliminar un 8, se eliminan ambos 8. Porque en el método eliminar de la lista está un bucle while que va a seguir inspeccionando todos los elementos de la lista hasta que no tenga más elementos para inspeccionar. También tiene algunas validaciones, que por ejemplo, si ustedes si podemos ver acá, existe validaciones como, a ver, voy a ejecutar de nuevo. Listo. Tiene validaciones, por ejemplo, que si yo no inserto nada acá en el campo, me dice que el campo debe ser rellenado. O sea que sí o sí debo insertar algo acá. Luego también me pide que esto sea un número, porque estamos trabajando con números en el nodo. Este campo debe ser un número. ¿Vieron? Y por último, en caso de que no se cumpla alguna de estas infracciones, pues recién pasará a insertar el, el número, pues, ¿no? Pero claro, como les digo, esto ya depende de cada uno cómo es que lo programe, porque está claro que esto se puede mejorar. Ahora, por ejemplo, este botón, si mal no recuerdo, este botón era, sí, este botón era para ordenar la lista. Es decir, hablamos de este mismo método ordenar. Simplemente yo tengo acá, llamamos a este objeto lista doble, que es de la clase lista doble, y llamamos al método ordenar lista. Y luego llamamos al método llenar panel lista. ¿Qué es esto de llenar panel lista? Pues simplemente es un método que me permite primero borrar todo el text area y luego volver a imprimir el, el arreglo, en este caso la lista, con todos los valores, incluyendo el valor eliminado o los valores agregados. Lo actualice simplemente. Aquí tenemos el otro botón de eliminar, pero esto, claro, con las mismas, con las mismas validaciones, ¿no? Como les digo, incluso a mí, yo viéndolo ahorita, las validaciones se repiten. Entonces, siento que esto se puede optimizar de tal manera. De tal manera, yo el código lo voy a estar pasando en la descripción del video. Hay un link que los va a llevar a un repositorio GitHub que justamente he subido este código y ya, ahí pueden descargar el código y jugar con él o mejorarlo incluso. Listo. Entonces, disculpen, ¿dónde estaba? Acá está. Pasemos ahora a ejemplos en la vida real. ¿Dónde se puede sacar provecho a estas listas ordenadas dobles? Pues primero en un visor de imágenes. ¿Por qué en un visor de imágenes? Porque las imágenes, cuando nosotros tenemos un visor de imágenes, tenemos muchas imágenes que podemos haber guardado o incluso que necesitamos analizar. Entonces, nosotros para analizar cada una de estas siempre tenemos dos botones, uno de atrás y otro de adelante, donde podemos retroceder, o en este caso ver la siguiente imagen, ¿no? Entonces, aquí es donde también se puede utilizar lo que son las listas ordenadas dobles. Por ejemplo, las páginas web también. Pero ¿en qué parte de las páginas web? Pues justamente en las dos flechitas que, que se encuentran, por ejemplo, a ver si puedo. Por ejemplo, si vemos acá en mi portal, por ejemplo, del estudiante, vemos aquí que tenemos siempre dos flechas. Una de atrás para retroceder y otra de adelante. Entonces, aquí también es donde se ha utilizado lo que son las listas ordenadas dobles. Y por último, un reproductor de música, que tiene básicamente la misma interacción que un visor de imágenes, ¿no? Para retroceder, tiene las dos flechitas para retroceder o para ir a la siguiente música. Ahora pasaremos a las conclusiones. Bueno, las listas ordenadas dobles poseen características y ventajas que, como hemos podido ver, son importantes y que pues van a permitirnos justamente implementarlas en todo tipo de aplicaciones.
Como han visto, también se han implementado en aplicaciones muy conocidas. Las listas ordenadas dobles tienen un gran origen, ¿cierto? Desde 1955, ¿recuerdan? Entre 1955 y 1956. Y fueron tan usadas a tal punto que justamente estuvieron artículos explicando justamente ese tema, como lo que vimos, que subieron un artículo explicando las ventajas que tenían las ventajas del enfoque de estas listas ordenadas dobles. Las listas ordenadas dobles son estructuras básicas, ¿sí? Estructuras de datos básicas, pero de suma importancia y de lo cual todos los programadores y desarrolladores deben de tener conocimiento. Y eso sería todo por la presentación. Muchas gracias.